Muy buenas, hoy nos metemos de lleno con el XML. Y sí, aunque suene algo súper técnico, la verdad es que está por todas partes. Pensemos en ello como, no sé, la gramática secreta de Internet. Es el lenguaje que usan las máquinas para poder entenderse. Así que vamos a ver de qué va todo esto. A ver, una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. Vemos un texto en una pantalla, pero ¿cómo es posible que un ordenador sepa que esto es un titular y esto otro es un simple párrafo? Pues no es magia, claro. La clave de todo está en lo que llamamos lenguajes de marcas. Ahí está, un lenguaje de marcas no es más que eso, un sistema para ponerle etiquetas al texto. Es como si cogiéramos un rotulador y fuéramos marcando partes para decirle al ordenador, oye, mira, esto de aquí es un título o esto otro es una fecha importante. Básicamente le damos pistas, le damos contexto a un texto que si no, sería pues eso, solo texto plano. Vale, para que quede todo clarísimo, este es el plan de hoy. Primero, veremos el problema de fondo. ¿Por qué necesitamos dar significado a los datos? Luego, un poquito de historia sobre cómo han evolucionado las etiquetas. Nos centraremos, claro, en XML como la gran solución. Desmontaremos un documento XML pieza por pieza y, para terminar, veremos qué papel juega hoy en día en el ecosistema actual. Empezamos, pues, por el principio. Porque esto de usar etiquetas, como se puede imaginar, no se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana. No. Es el resultado de años y años de buscar la mejor manera de organizar la información en el mundo digital. El viaje empieza, fíjate, en los años 60, con GML de IBM, que fue como el primer intento serio de poner un poco de orden. Saltamos a los 80 y aparece SGML, un estándar internacional superpotente, pero ¿qué tasó? Era tan complicado que casi nadie podía usarlo. Y entonces llegan los 90, llega la web y Tim Berners-Lee crea el HTML. Mucho más sencillo, genial, pero tenía un fallo. Mezclaba el qué, o sea, el contenido, con el cómo, el diseño. Y para arreglar ese lío, en 1998, por fin, nace XML, para separar las cosas. Y aquí es donde XML entra en escena y la verdad lo cambia todo. Su gran idea, su revolución, fue decir, a ver, vamos a separar. Una cosa son los datos, la información pura y dura, y otra muy distinta es cómo se ve esa información. Y esa separación nos dio una flexibilidad que hasta entonces era impensable. La diferencia con HTML es brutal. Pensemos en HTML, tiene sus etiquetas fijas, ¿no? P para párrafo, H1 para titular. Son órdenes para el navegador sobre cómo mostrar algo. En cambio, XML es otro mundo. Te dice, olvida las etiquetas predefinidas, créate las tuyas. Podemos inventarnos autor, precio, ingrediente, lo que sea. Porque el objetivo de XML no es mostrar, es describir, es contar qué es cada trozo de información. Y si lo comparamos con su padre, con SGML, entendemos por qué el hijo superó al maestro. SGML era como un tanque, potentísimo, pero pesado, caro y necesitaba expertos para manejarlo. XML fue todo lo contrario. Se diseñó para hacer ligero, sencillo, y que casi cualquiera pudiera crear aplicaciones para leerlo. Y claro, esa simplicidad fue la clave de su éxito. Se extendió por todas partes. Bueno, ya tenemos el porqué. Ahora vamos al cómo. Vamos a meternos en las tripas de un documento XML y a ver de qué piezas está hecho. Lo primerísimo que nos solemos encontrar, aunque no es obligatorio, es esta línea de aquí, el prólogo. Pensemos en ella como la portada del documento. Es una pequeña declaración de intenciones que le dice a cualquier máquina que lo vaya a leer, ojo, lo que tienes delante es XML versión 1.0 y está codificado en UTF-8. Una buena práctica es ponerlo siempre. Y ahora sí, vamos con lo que es 100% obligatorio. La regla número 1. La más importante de todas en XML, solo puede haber un elemento raíz. 1. Es como la caja grande que contiene absolutamente todo lo demás. Si intentas poner 2, el documento está mal. Así de simple. Todo va dentro de este único contenedor. Vale, ya tenemos nuestra caja principal. Dentro empezamos a meter más cajas o elementos, por ejemplo, un libro. Pero a veces queremos añadir información extra sobre ese elemento, sin tener que crear más elementos dentro. Para eso están los atributos. Fíjate, son como posits que le pegamos a la etiqueta. En lugar de crear un elemento para el título, le ponemos al libro un atributo title. Son metadatos, información sobre la información. Para que todo esto funcione y cualquier programa pueda leer un XML sin volverse loco, el documento tiene que estar bien formado. Y esto significa que hay que cumplir unas reglas sagradas. Ya vimos la primera, un único elemento raíz. Pero hay más. Si abres una etiqueta, la tienes que cerrar. Siempre. Las mayúsculas y minúsculas importan. Libro no es lo mismo que libro.
El anidamiento tiene que ser perfecto, como esas muñecas rusas, y los valores de los atributos siempre entre comillas. Son reglas muy estrictas, sí, pero es lo que hace que XML sea tan fiable. Vale, pero ¿y si tenemos un problema? Imagina que mezclamos dos documentos XML. Uno habla de muebles y tiene una etiqueta table para una mesa. El otro es de una base de datos y usa table para una tabla de datos. Menudo lío. Para eso se inventaron los espacios de nombres. Con un atributo especial, XMLN, le ponemos un prefijo a nuestras etiquetas. Así, muebles tabla y datos tabla son dos cosas totalmente distintas. Una solución muy inteligente para evitar confusiones. Perfecto. Ya sabemos qué es XML y cómo se construye. La pregunta ahora es, en el mundo de hoy, con toda la tecnología que hay, ¿dónde encaja? ¿Sigue siendo relevante? ¿Quiénes son sus competidores? Pues no, XML no está solo en el ring. Hoy en día su principal competidor, sobre todo en el mundo web, es JSON. ¿Por qué? Porque es más ligero, más fácil de leer para una persona y se ha convertido en el estándar para que las aplicaciones hablen entre sí en Internet. Y luego para cosas más sencillas como una tabla de datos, a menudo no hace falta complicarse. Un buen viejo CSV, los valores separados por comas de toda la vida, es más que suficiente. Y con todo esto, llegamos a la gran pregunta. ¿Está muerto el XML? ¿Con competidores tan fuertes como JSON, tiene sentido seguir usándolo? Y la respuesta es un sí rotundo. A ver, JSON es el rey de la velocidad en la web, eso es indiscutible. Pero cuando se necesita robustez, reglas súper estrictas y la capacidad de validar que un documento es perfecto, ahí XML sigue siendo el campeón. Piensa en sectores como la banca, las facturas electrónicas, el mundo editorial. Ahí la precisión es crucial. Así que su futuro no es desaparecer, sino coexistir, siendo la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Gracias por habernos acompañado